Todos muy buenos días. Bueno, siempre las rebeliones han dado un vuelco importante, un hecho pues principal que damos a entender de que hay algunos cambios que se dan para bien y que pues mejoran y ya pues de ahí se establecen nuevas leyes y pues que ayudan especialmente al territorio donde se dan dichas rebeliones. En este caso vamos a hablar nosotros de las rebeliones indígenas. Las rebeliones indígenas pues digamos una definición breve podríamos decirlo que nos referimos a ya tiempo pasado movimientos de insurrección, principalmente de campesinos, entre comillas llamados indígenas. ¿Y para qué hacían esos movimientos de insurrección? ¿Para qué? ¿Por qué motivo? Contra el sistema de explotación, ya que se les explotaba de manera muy excesiva. Y pues también a la corrupción de la administración, en este caso española, que bueno, esos fueron los que nos conquistaron y ese caso se quedó ahí. Quedaron ya rigiendo dicho nuestro territorio, que ahora, bueno, podríamos decir que es el territorio peruano. En este caso, ellos se sublevaron, empezaron a hacer revueltas, movimientos, ¿para qué? Para que ese sistema de explotación se aboliera, digamos, se suprimiera en unos casos. En esto podríamos decir que estas rebeliones también participaron criollos, mestizos, mulatos y esclavos. ¿Por qué? A los descontentos del régimen colonial, que en este caso se daban de las reformas borbónicas que se daban en ese tiempo, que hemos hablado también, eh, que podríamos decir que solo la ley, la reforma era de manera literaria, que ellos pues lo regían y hacían más ricos. Por lo tanto, ellos querían, digamos, estaban descontentos con eso, porque eran sobreexplotados, especialmente los esclavos y las personas que eran mulatos, mestizos y criollos también, pero especialmente los mulatos y esclavos, que eran llevados a las minas, a veces a sacar minerales y a morir ahí. Por tanto, pues habían descontentos. ¿Quién va a estar contento trabajando en pésimas condiciones, sin salario? Anteriormente no les pagaban. Y les daban a cambio a los indígenas mestizos o criollos un espejo y un peine. Ese era su, digamos, el dinero que ellos recibían, la moneda, más bien dicho, la moneda que ellos recibían anteriormente. No recibían dinero, monedas o algo por el estilo, sino que nada más un espejo y un peine. Los engañaban con eso y los explotaban, diciendo que estos son materiales extraídos de muy lejos, que eran utilizados por ciertas personas y por lo tanto quedaban engañados con esos dichos artefactos para la parte, nuestro cabello y pues para vernos y nada más. Por lo tanto, ellos empezaron y dijeron, no, no deseamos eso. Empezó los contentos. Y a través de los contentos empezó las revueltas, las insurrecciones que se dieron para abolir dichos tratos que tenían descontentos tanto los esclavos como los mulatos y pues mestizos y criollos también. En eso pues eran la mita minera, que eran causas de este descontento, donde pues ahí los indígenas también daban tributo al rey y abuso de los corregidores en este caso. Mediante eso, los indígenas yanaconas, pues ellos hacían un reparto mercantil de esos bienes, ¿no?, como tributo al rey. Los abusos de los corregidores eran bastante fuerte contra ellos, de que, bueno, a veces los dejaban como que eh, descontentos, tristes, aguantaban el dolor, la pena y el hambre nada más solo por trabajar para sus familias. Y a veces los obligaban. ¿Por qué? Los encadenaban a trabajar noche y día en las minas hasta que mueran, solo para sacar los minerales. En este caso, pues, las rebeliones indígenas que se dieron especialmente en América, bueno, ahí encontramos que son como seis que son casi importantes,
que, bueno, algunas se dieron en Perú, otras se dieron pues en Bolivia, en Paraguay, son esos importantes, pero casi la mayoría se dio en Perú. Una de ellas pues fue la rebelión de Farfán de Godos, que fue en el año 1778 en Cusco, una rebelión también que se dio, importante. Otra también fue la rebelión de San Juan de Santos de Atahualpa en 1742 y al 1756 en Tarma, un hecho importante. Pero uno de los más resaltantes fue la rebelión de Tupac Amaru segundo en 1780 en Cusco. Fue uno de los más importantes que se dio en Perú, ya que marcó una brecha importante en nosotros como un vestigio de cómo eran los maltratos en esa época. Y bueno, algunos casos similares que se dio también la rebelión de Diego de Cristóbal Tupac Amaru en 1781 en Goliao, en Bolivia, la rebelión de Alejos de Catayut en 1730 en Cochabamba, en Bolivia también, y la rebelión de Juan de Vélez de Córdoba en 1739 en Oruro, en Bolivia. Son esos rebeliones que, bueno, ayudaron a poder oprimir dichas opresiones del Imperio Español en esa época. En eso, pues, la rebelión de Juan Santos de Atahualpa, que es el objetivo, que era de expulsar a los españoles, votarlos, españoles y negros, que ellos traían a los mulatos como trabajadores de las minas especialmente, y restaurar el Tahuantinsuyo. Querían hacerlo nuevamente florecer a su época dorada, traer nuevamente esos vestigios, esas creencias, todo eso, traerlo nuevamente, ya que eso le llamaba un movimiento mesiánico. En ese sentido, de Juan Santos Atahualpa, Aquella, fue en 1742 a 1756. Esa fue en zona Gran Pajonal, en la selva central que se dio a su rebelión. Eso, bueno, atribuyó a que Juan Antonio de Mendoza, el marqués de Villa García y José Antonio de Manso, también de Velasco, conde de Supernumra, se quedaron un poco incómodos en esa parte. En ese sentido, enfrentados con la orden religiosa, con los franciscanos, un fuerte equimiri se enfrentaba entre ellos, ya que las etnias selváticas, los shipibos, los conigos, los xaxanincas, eran como que tenían un fuerte enfrentamiento con la orden religiosa, ya que ellos pues no profesaban dicha religión, no deseaban dicha religión. Ya que bueno, ahora en la actualidad pues ya vemos que los shipibos, conigos y xaxanincas son pueblos que siguen especialmente, no se acercan especialmente a la gente. Por lo tanto, esas etnias selváticas, pues tuvieron, digamos, una repercusión, un enfrentamiento con la orden religiosa de los franciscanos. En eso, pues, en la importante, o la región importante que fue la región de Tupac Amaru en 1780, Tupac Amaru segundo en 1780 a 1781. Esto, bueno, el cacique de Dusirimana, Pampamarca, que se dio en Tungazuca, Arriero. Ahí de Tupac Amaru primero, podemos decir que hay una línea sucesoria, donde, bueno, ahí tiene algo de conocimiento, parte de Micaela Bastidas, que tuvo un hijo o hijos, Hipólito, Mariano y Fernando, Micaela Bastidas. En ese sentido, Tupac Amaru primero, eh, digamos, tuvo un tipo de descendencia para que llegue al gran representante de la rebelión de 1780. Este caso, bueno, Diego de Felipe Condorcanqui, Juana Pilcoahuaco fueron, digamos, descendientes de Blas Condorcanqui. Y ya tienen estos nombres porque son, digamos, una mezcla entre españoles y mestizos, entre la parte de los indígenas bueno, del Tahuantinsuyo, podemos decir. Por lo tanto, tienen nombres españoles: Blas, Diego, Francisca.
derivado de Francisco. En este caso, solo los que tienen un nombre natural, podríamos decir que solo llevan naturalmente el apellido. En este caso, pues Condorcanqui. Nada más. A la par, Sebastián de Condorcanqui, bueno, estuvo su pareja con Catalina del Camino. A través de eso ellos dieron como nacimiento a Miguel Condorcanqui. De Miguel Condorcanqui a Rosa Noguera fueron los padres de José Graviel Condorcanqui Noguera. Y al finalizar, digamos, era el padre de Tupac Amaru II. Ya le colocó ya el nombre, digamos, indígena que tuvo anteriormente y que en esa línea sucesoria, pues tenían nombres especialmente ya españoles. Lo único que quedaba innato ahí era solo los apellidos, de manera natural. Especialmente los nombres ya eran españoles. En ese sentido, pues ya cambió drásticamente ya el vistazo de los nombres en la actualidad. Y a través de eso, pues las rebeliones de Tupac Amaru fue en Quechua. A través de eso se basaron en causas y consecuencias. Una de las causas o algunas de las causas fue la explotación en los obrajes, la parte mercantil, la textil y especialmente en la mita minera. En la explotación de los obrajes, especialmente en hacer telas, hacer mantas, se les explotaban en demasía. Por lo tanto, ellos se sentían, digamos, sobreexplotados, se les hacían trabajar noche y día hasta que cumplan dichos pedidos. Por lo tanto, ellos se sentían oprimidos, ya querían librarse de ese yugo que los mancillaba, los humillaba para tener materiales o materia prima, en ese caso. Uno de ellos también fue la explotación en las minas, llamando las mitas, que normalmente que ellos pues traían a los mulatos y a los negros para que trabajen ahí hasta el cansancio, hasta morir. Y no les pagaban pues con monedas de oro, sino nada más con peines y espejos. Y algunas baratijas que ellos utilizaban y les daban a los indígenas mulatos que trabajaban en las minas, como una recompensa, podríamos decirlo, algo que ellos podrían tener. En ese caso también el abuso en los repartos mercantiles también. Tenían que dar un subsidio al rey que eran demasiado, ¿no? Abusos de los repartos eran muy pocos para algunas personas, para los indígenas en especial. El abuso en el cobro del tributo al rey, pues tú dabas un subsidio, digamos un tributo, no mucho, considerable, dabas al rey, pero a través de eso una causa que aumentó con demasía, digamos, si antes, un ejemplo, si antes Lucero pagaba 100 costales de papa, un ejemplo, ya no pagaba 100 sino que con el abuso excesivo se cobraba unas 300 o 200 casi el doble o el triple en algunos casos. Por lo tanto, a veces las personas ya no tenían para poder pagar el tributo al rey correctamente, sino que lo pagaban nada más a medias. Y por lo tanto, ahí empezaban los abusos, los golpeaban, hasta que ellos den todo lo que tengan al tributo al rey. Y una de las consecuencias que, bueno, ayudó a esto fue la creación de las audiencias en Cusco. Digamos, eran tipo de audiencias donde tú ibas a poder implantar, digamos, ya tus ideas de que por el abuso de la explotación, del cobro de tributo del rey, de la explotación en las minas y demás. Y uno de ellos, también una consecuencia fue que prohíben la lectura. Ahí nos mencionan libros antiguos, los comentarios reales de Jesús La Vega, que en eso que prohíben la lectura. Un ejemplo, si tú para que cierto grupo o cierto territorio no se subleve, no dé su opinión o no, digamos, tenga conocimiento, tú prohíbes la lectura, ya que si una persona que es bastante leída, que se aplica a las leyes, es bastante culta, se va a poder sublevar porque va a saber las condiciones en que trabaja y también sus beneficios. Por lo tanto, en esa época ellos no querían que
las personas sepan, se subleven mediante ellos lean o la lectura, porque la lectura era un arma muy bastante disuasoria en esa época. Tú, digamos, al saber leer, podrías saber tus derechos, podrías reunir masas y poder hacer una rebelión. Nada más, ellos se basaban en la enseñanza de la lengua quechua, nada más, sino que a través de la prohibición de la lectura, eh, bueno, no tenías un conocimiento más vasto de algunos términos, conocimiento de algunas asignaturas, leyes y demás, sino que nada más solo enseñanza del quechua. Como el quechua utilizaban especialmente los indígenas, ellos pues conversaban de manera normal con su lengua nativa, de comer, de algunos alimentos, de casa, de vestido, la parte de telares, de la mina y todo eso, del tributo, o sea, pero no tenían conocimiento más amplio sobre algunos textos bibliográficos donde ellos ya tenían prohibición de la lectura. Si tú prohíbes a un sector no leer, se van a volver unas personas que no tienen conocimiento de nada y por lo tanto tú los vas a dirigir, los vas a ordenar, les vas a hacer lo que tú desees porque no tienen conocimiento de sus derechos. Por ende, ellos los obligaban, los maltrataban y abusaban tanto de la parte económica como política, hacían lo que quisieran. Y pues a través de eso, una consecuencia también se dio la creación de las intendencias que se dieron. Eso que, bueno, y pues que suprimieron los títulos nobiliarios de los indios. Anteriormente ellos tenían sus títulos nobiliarios, pero una de esas causas y consecuencias fue que suprimieron, quiere decir que dejaron de lado esos títulos nobiliarios y por lo tanto empezaron, digamos, a tener una de esas causas y consecuencias para em, la rebelión que se dio. Mientras tanto, podemos decir que las rebeliones indígenas fue la coyuntura, la rebeldía que se inicia principalmente en la octava década del siglo XVIII. Es decir, que estos cambios producidos por las reformas borbónicas que han generado una situación de desacato que abarcaba pues sectores, diferentes sectores abarcaba. En ese año pues se estallaron de golpe. Uf, todo se fue, digamos, rompiendo, resquebrajando todo eso y empezaron a estallar rebeliones. Y llegaron a involucrar a considerables, considerando el territorio de sur andino peruano y dieron las revueltas que sean más extensas por el territorio. Y por el tiempo, pues a través del tiempo ya empezaron a abarcar la conocida como la de Juan Santos Atahualpa, que fue una de las importantes, igual que Tupac Amaru II. En eso, decir que esto de Santos Atahualpa, em, que era que vivía por la montaña de Guanta, que se internó en la selva central para establecerse en Chanchamayo, huyendo de la justicia colonial que en esa época pues pondría a prueba la parte de la ley. En eso, en mayo de 1742 tuvo la entrevista con el cacique Santa Borgia, Santa Bori, donde pues a través de esa conversación, de esa entrevista, se empezaron a dar algunos resultados del logro de la adhesión de numerosas naciones para el Gran Pajonal, que especialmente pues ellos se daban, ¿para qué? Para que se proclamaran Apu Inca, diciéndose descendiente de Atahualpa, cuyo nombre se tomó o se proclamó que iniciaría la lucha para liberar a los pueblos de los indios y la opresión del feudal colonial. A través de eso, un punto importante, la rebelión de Juan Santos Atahualpa en 1752 al 56. Un punto de quiebre fue los franciscanos y la conversión de las almas, que ellos, bueno, y a través de la religión católica se daba. Esa área es donde se desarrolló la insurrección. Se hallaba desde el siglo XVII bajo el control de la Orden de los Franciscanos, que era de la Iglesia Católica, y pues que se situaba que se denominaría el Gran Pajonal,
en tribus de Shipibos, Conibos, Amuexas, Ashaninkas o Campas, que también se los llamaba, que ellos estaban adoctrinados eh, por los franciscanos, obviamente, que eran convertirlos significativamente, no solo en cristianos, sino también en prepararlos para estar empadronados como tributarios y mitayos. En esa parte, la iglesia les da un tipo de como educación que nada más solo se basaba en pasarlos a la religión cristiana. Anteriormente, pues ellos adoraban a la tierra, al sol, a los rayos, a la luna y las estrellas. Pero a través de eso, los franciscanos ya empezaron a hacer la conversión cristiana. Claro, obviamente no solo a darles la fe católica o hacerlos cristianos por la fe, sino que también a darles una preparación para que sean tributarios más adelante o mitayos. Un punto consiguiente fue la colonización de las epidemias, que eso es un punto de quiebre bastante perjudicial en las epidemias que siempre suceden en algunos territorios que debacan a la humanidad o a la sociedad en ese sentido, donde bueno, a través de la colonización de la selva se causó las etnias evangelistas o evangelizadas, que en la actualidad pues ha rechazado las misiones de los franciscanos, que se dio en 1709 al 1737. Mediante eso se suceden epidemias que afectan, como una de ellas fue la viruela y el sarampión que se dio en esa época. Bueno, también se da ahora el sarampión, pero pues no es mucho bueno, se puede tratar y todo eso. Anteriormente pues no había, no eran personas indígenas y no tenían el conocimiento necesario para poder evitar o contrarrestar dicha epidemia. Uno de ellos pues fue que la muerte a través de esa viruela, ese sarampión, como no había los medicamentos, uno, no había medicamentos, dos, no había el conocimiento necesario para poder, digamos, detener o dejar en proceso eso, dichas, dichas epidemias, la gente no tenía conocimiento, por lo tanto se moría. Perecía muchísima gente y pues era inevitable, no podíamos hacer, no se podía hacer nada en ese momento. Mediante eso, pues los amuechas, los campas o llamado también ashaninkas, se establecieron una correlación entre los misioneros y las enfermedades resistiendo a la presencia de los clérigos en su territorio. Pues a pesar de eso, de no combinarse con la licencia de los nativos, el trabajo se obligaba como encasillado en centros productivos coloniales, sistemas laborales que todavía no han sido aceptados ni asimilados por los nativos de la selva. Eran como una combinación de trabajos obligatorios ahí, que eran solo encasillados en el lugar de la obra, nada más. No podían hacer ni decir nada, solo encasillados en la obra de trabajar y seguir trabajando ahí. Los factores de la rebelión, pues ya la parte histórica o la historiografía moderna consiste en tres factores. Una de ellas, pues la disputa del control del Cerro de la Sal, ubicado en las inmediaciones, que hoy pues es la Merced, que son los grupos indígenas y los curas franciscanos. Punto número dos, pues la reacción de los indios de la selva central a través del modelo del evangelizador, la civilización también llamada, que no iban de acuerdo a su modo de vida. Normalmente, pues ellos nada más a través de la pesca, tenían sus chocitas, a través de la evangelización ellos empezaron a tomar a ser evangelizados, a tomar la fe o la religión católica, la fe en Dios. Y que no, o sea, esa religión no iba con ellos, esas costumbres no iban con ellos. ¿Por qué? Porque la parte de ellos tenían, digamos, un tipo de adoración a otros dioses. Y a través de ese proceso de evangelización, ese modelo de evangelizar, la evangelización empezó a dar un vuelco, un cambio, a no tener un modo de vida tradicional, sino a tener un cambio de vida nuevo, con, con nuevas, digamos, actividades
donde los aborígenes pues de ese lugar pues eran nada más que vivían en las montañas, eran seminómades. Se combinaban en la raza, la parte de la caza, la pesca, la recolección, pues nada más en el territorio donde ellos estaban, en el territorio amazónico. Y pues obviamente con las formas superficiales de la agricultura, nada más, y la implantación de pueblos. Pero a través de eso, pues ya las reducciones que emprendían los franciscanos alteraba de modo significativo su orden de vida. Sus formas de explotación de la naturaleza eran diferentes. No solamente se bajaban en la caza y en la pesca y en la recolección, sino que en otros factores nada más, que querían hacer una explotación de la naturaleza de otras formas, donde eso pues definitivamente no guardaba el perfil de los indios o los andinos, sino que nada más beneficiarse y no dejar a la naturaleza pues seguir su ciclo. Por lo tanto, ahí a través de eso, pues sucedieron que hay un cambio, un descontrol en los pisos ecológicos. Mediante eso, un punto importante, el 3 que es una esperanza mesiánica o melianista, que pues pasaba a liderar el Mesías, un supuesto descendiente de los incas, personificado en Juan Santos Atahualpa, que fue en 1742 a 1743. La rebelión, pues, tomó porciones alarmantes del gobierno virreinal y optó por enviar tropas armadas, obviamente, em, armadas para poder em, decir que, bueno, estas tropas optaron para hacer cuyas expediciones salieran a Tarma, la del virrey, que se dio el conde en 1745, y envió varias tropas de soldados para ello. Eh, unos puntos importantes fue también las guerrillas. Las guerrillas la guerra de guerrillas, este fue una estrategia militar, donde Juan Santos Atahualpa fue pues a preparar, perpetrar ataques sorpresivos, ataques sorpresas más por parte de las guerrillas para, digamos, que se prestaba ese tipo de incursiones, ya que pues hay árboles, la parte de fosas, sí, pues era un poco más estratégico. Y como ellos conocían perfectamente el territorio, les hacía más fácil hacer esas pequeñas incursiones, debilitando pues, obviamente a las entradas de los españoles, ya que ellos no estaban, digamos, adiestrados o eh, aclimatados a dicho lugar y por lo tanto no sabían moverse en ese territorio. Por lo tanto, los Ashaninkas, ellos tenían conocimiento del ser perfectamente y podrían dar a conocer algunas estrategias, lugares estratégicos donde puedan atacar de manera sorpresiva que no se dé cuenta a los españoles. Por lo tanto, eso quedaba en desventaja para los españoles, ya que ellos no tenían el conocimiento necesario para poder, digamos, contrarrestar dicho ataque. Pasado un tiempo, 10 años ya, de hecho, pues, de la guerra entre los españoles, el ejército de la peninsular empezó el fracaso de la insurrección ya. A través de esos 10 años de choque entre la guerra, ya empezó a hacer una debacle y empezó como esa insurrección a tener un fracaso. A través de eso, Juan Carlos Atahualpa, pues, no se le dio la suficiente importancia a un área periférica, a los intereses del virreinato peruano. Por ende, que ellos tenían la opción de utilizar el ejército español para contrarrestar a Juan Santos. A través de eso, ellos para poder contrastar crearon las guarniciones de soldados en territorio que en el conflicto. Dicho eso, ya pues empezaron rápidamente a destruir las tropas de Santos Atahualpa, rápidamente. La construcción del Quimiri, a través de eso, empezó la destrucción de tropas de Santos Atahualpa, que se dio en 1742 a 1750, donde eso la península llevó a cabo 4 entradas militares. Ninguna de ellas tuvo éxito. Ya posteriormente pues se apagó la rebelión, ya como no tienen éxito,
se fue quedando atrás, atrás y se apagó la rebelión. Por lo tanto, el único que sabía que, bueno, que se sabe que Juan de Atahualpa nunca fue derrotado, nada más quedan en hechos que, bueno, ellos posteriormente ya se vieron ya apagados por la rebelión. Los franciscanos, después de la rebelión ya, a pesar del desastre que se daba, no estaban dispuestos a perder sus reducciones. En ese sentido, en 1766 ya desde Ocopa, un territorio decidieron recuperar ya las misiones de Alto Cayali, territorios que habían sido convencionados por la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Dichos lugares ellos empezaron a recuperarlos. Dijeron, no queremos que se quede nada más como una rebelión, sino que apagarla y por lo tanto queremos que ese territorio nuevamente venga hacia nosotros, anexarlo más bien dicho. En ese sentido, en 1791 ya se construyó el pueblo de Sarayacu, donde se congregó los indios, los setebos, los conibos, todos en ese lugar. Por lo tanto, en 1809 los franciscanos ya empezaron a reunir un gran número de familias. Fundaron con 300 familias los Shipibos, el pueblo de San Luis de Ceramana, en el río Pisqui. A través de eso ya pues la reina de Juan Santos estaba aún medio fresca todavía. Y los nativos no se avenían con facilidad a recibir, digamos, a los nuevos misioneros que ellos esperaban. Por ende, los franciscanos decidieron que construir un fuerte para amedrentarlos. Quiere decir que para intimidarlos, hicieron un fuerte, colocaron ahí un fuerte de vigilancia de soldados para que las personas hagan una rebelión en ese sentido. Tenerlos vigilados, que no hagan ningún tipo de rebelión, que sofoque que la parte de la corrupción del Estado, en ese caso, de los españoles. El significativo histórico, que podríamos decir que fue un movimiento profundamente significativo en la historia, que pues se logró a través de hechos durante un, un largo tiempo, donde la liberación pues nativa tardía pues bastante tiempo a través de los españoles y criollos para intentar ocupar nuevamente esa región del territorio amazónico. Por ende, Juan Santos Atahualpa es un símbolo, digamos, vivo del Perú libertario que se podría decir que se quiso dar en esa instancia, donde pues ya los historiadores estudiaban los hechos del levantamiento de Juan Santos Atahualpa, qué hechos se dieron, qué se suscitaron, cómo se dieron. Toda esa polémica empezó a tener como algunos personajes como un cuestionamiento, ¿ya? De unas personas que eran legendarias, héroes para el grito de la independencia de la selva central del país, la impresión transmitida por la historiografía sumamente americanista, tradicional que se daba en esa época, eh, de cómo ellos aparentemente de la paz de la vida colonial, esas alteraciones afectaban no solamente a los levantamientos, sino que también que eran utilizados como ejemplo de inhabituales. ¿Para qué? Para la revuelta que dio pues Juan Santos Atahualpa, junto pues a la de José Graviel Condorcanqui también, que pues fue uno de los emblemáticos fenómenos que se dio en el siglo XVIII. Ambos episodios, digamos que tuvieron movimientos emancipadores. A causa de eso, pues, empecé el intento al trabajo sorprendente o notable de esos errores sobre el levantamiento selvático. Había movimientos que se dieron de carácter nativa o nativista. A través de eso ya pues damos como finiquitación la parte de la rebelión. Bueno, políticamente la rebelión fue pues exitosa, políticamente nada más. Pero a pesar de los historiadores, ellos sostenían que había un fracaso, porque no se extendió, no se articuló de forma concreta a la sierra. Bueno, anteriormente le llamaban sierra, pero pues ahora en la actualidad no hay sierra, acá son andenes. Por lo tanto, es un tipo de corrección, de corregir en esa parte.
Y pues a través de eso, pues grupos sociales que explotados por el régimen colonial. El objetivo de la rebelión no era nada más sino crear una zona geográfica, política y económica libre del control español, sino que con décadas digamos, de supresión, después el territorio ya pues no pudo ser controlado por el gobierno de turno, sino ya estableciéndose a lo mucho pequeños grupitos nomás de colonos foráneos quiere decir personas de fuera. En ese sentido, podríamos nosotros dar a conocer de que a través de de esas rebeliones, de esas insurgencias que más adelante pues se dieron la revolución y algunos principales personajes de la historia para la revolución que ayude a que la emancipación de dicho lugar, dicho pueblo. En ese sentido, pues, la, las insurgencias de Juan Santos Atahualpa y Tupac Amaru II, pues, ellos tuvieron algunas causas, que en el caso de Juan Santos Atahualpa, pues la causa fue el abuso de las misiones franciscanas en los mineros.